Hola, buenos días. Mi nombre es Milagros González Quirarte, estudiante del cuarto cuatrimestre de la Ingeniería en Agrobiotecnología de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, en Juchipila, Zacatecas. El día de hoy les voy a estar presentando el método post facto. El término post factos proviene del latín y significa después de los hechos. En investigaciones, el enfoque ex post facto describe aquellos estudios en los que el investigador analiza hechos, variables o fenómenos después de que han ocurrido, sin manipulación experimental. Se aplica principalmente en métodos cuantitativos y de análisis estadísticos, lo que permite identificar relaciones, tendencias y posibles asociaciones causales. Este método se aplica cuando los hechos ya sucedieron, cuando no pudieron controlarse, cuando son intrínsecas a las personas o sistemas, cuando su manipulación sería poco ética o imposible. Este método compara grupos formados de manera natural y utiliza técnicas estadísticas como correlaciones, regresión, el ANAVA o análisis multivariado. ¿En qué consiste el método post facto? Consiste en analizar un efecto presente y busca sus causas en el pasado, o bien estudiar condiciones históricas y evaluar su efecto actual. Su objetivo es explicar relaciones entre variables cuando la manipulación experimental no es posible. Sus principales características son: no hay manipulación de variables, se trabajan hechos consumados utilizando información previa, los grupos ya existen, no se crean experimentalmente, enfoques cuantitativos y análisis estadísticos. Permite detectar asociaciones significativas, aunque no demuestren casualidad absoluta. Pasos del método son la identificación del fenómeno o efecto actual. El investigador observa un hecho presente que necesita explicar, como la diferencia de rendimientos, salud, comportamientos o productividad. La delimitación de los grupos naturales. Se clasifican grupos que ya existen de manera real, como por ejemplo, fumadores versus no fumadores, estudiantes con tutoría versus sin tutoría, parcelas con fertilización previa o sin fertilización. La recolección de datos del pasado. Se obtienen datos históricos relevantes, como registros, documentos, base de datos, estadísticas, información climática agrícola, educativa o social previa, análisis de suelos, registros de manejo, aplicación anteriores, etc. Organización y análisis descriptivos. Se calculan promedios mínimos, máximos, derivaciones estándar y se describen las tendencias. Análisis estadísticos. Se aplican pruebas para evaluar relaciones. Correlación, fuerza y dirección de las relaciones entre variables. El ANAVA compara diferencias entre grupos. La prueba Tukey, que confirma si los grupos difieren realmente. Regiones lineales múltiples, identifica variables predictorias importantes. Y por último, la interpretación de resultados. Se explican las asociaciones encontradas y su significancia estadística. La finalidad de este método es identificar relaciones significativas entre variables que no pueden manipularse, analizar fenómenos reales del pasado para explicar situaciones del presente, generar conocimientos cuando los experimentos controlados no son posibles por razones éticas, económicas o logísticas. Proveer información útil para la toma de decisiones en educación, salud, agricultura, sociología, etc. Aquí se muestra un ejemplo aplicado a la agricultura. Efectos del uso histórico de fertilizante nitrogenado en el rendimiento actual del maíz en Juchipila, Zacatecas. En 30 parcelas se detectaron diferencia de hasta 2 toneladas por hectárea en el rendimiento. No es posible repetir las condiciones pasadas, por lo que se usa el estudio post facto. Como no podemos regresar el tiempo para repetir los cultivos o volver a aplicar los mismos fertilizantes utilizados, el método que consiste en analizar lo que ya sucedió.
Lo primero que hicimos fue clasificar las parcelas según su rendimiento actual, las que producen mucho, las que son de rendimiento medio y las que producen poco. Después revisamos los registros de años anteriores, especialmente cuánta fertilización nitrogenada había recibido cada una, qué tipo de fertilizante usaron y cuántas veces aplicaron. Al comparar toda esta información encontramos algo muy claro. Las parcelas que hoy producen más maíz son precisamente las que en años anteriores recibieron más nitrógeno y de las más constantes. Además, esas mismas parcelas también tenían mejor materia orgánica en el suelo, lo cual también ayudó a mejorar la producción. Después de analizar los datos, aplicamos varias pruebas estadísticas para entender qué factores influyeron realmente en el rendimiento del maíz. Primero utilizamos una correlación y obtuvimos un valor de 0.673, en una significancia menor a 0.001. Esto significa que hay una relación positiva y fuerte entre la cantidad de nitrógeno que se aplicó en años anteriores y el rendimiento actual. En pocas palabras, mientras más nitrógeno se aplique históricamente, mayor fue la producción de maíz. Después aplicamos una nava que nos dio un valor de F2,27, que es igual al 9.84, también con una significancia muy baja. Este resultado nos confirma que los grupos de parcelas, la de alto, medio y bajo rendimiento, son realmente diferentes en la cantidad de nitrógeno que recibieron en el pasado. Es decir, no fue coincidencia. La fertilización histórica sí marca una diferencia real entre los grupos. Finalmente realizamos una región lineal múltiple para identificar qué variables explican mejor el rendimiento. El análisis nos mostró que variables más importantes fueron el nitrógeno aplicado con el coeficiente de beta de 0.45, la materia orgánica con el 0.31, mientras que la lluvia histórica y la densidad de siembra tuvieron menor impacto. El modelo explicó el 62% del rendimiento, lo que nos indica que casi 2/3 de la producción actual puede predecirse a partir de estas variables, especialmente por el uso histórico del nitrógeno. En resumen, todos estos resultados coinciden con lo mismo, lo que quiere decir que el manejo del nitrógeno en años anteriores fue el principal factor más influyente en el rendimiento actual del maíz en estas parcelas. En conclusión, tenemos que el método post facto es una herramienta fundamental cuando no es posible realizar experimentos controlados, ya sea por razones éticas, técnicas o porque los hechos ya ocurrieron. Permite identificar relaciones, patrones y posibles efectos entre variables sin manipularlas. Aunque no establece casualidad absoluta, ofrece evidencia sólida para comprender fenómenos reales y apoyar la toma de decisiones en áreas como la agricultura, la educación y la salud y las ciencias sociales. Esto sería todo. Gracias por su tiempo y atención.